sus particularidades frente al resto de ciudades y territorios islámicos de África y de Oriente. Aquí crecieron escuelas, tradiciones, costumbres y estilos que no se extendieron o se desarrollaron en otros territorios. La mezcla de religiones existentes tras la conquista, la variedad de edificios religiosos y civiles y las costumbres populares del reino visigótico de Toledo se mezclaron con todo aquello llegado desde Yemen, Siria, el Magreb o Túnez. Al-Ándalus se orientalizó, se islamizó y se convirtió en una pieza clave del mundo islámico, aunque muchos historiadores hayan intentado negarlo o difuminar ese legado. Una de sus particularidades fue la construcción de algunos edificios religiosos. La mezquita de San Sebastián. Pues hoy me has traído a la iglesia de San Sebastián, de aquí de Toledo. Aquí estamos. ¿Por qué, Felipe? Pues en primer lugar porque es una de las iglesias más desconocidas de Toledo. Se conoce solo como iglesia mozárabe, pero fue una mezquita, fue una de las muchas mezquitas de la ciudad, la mezquita de Bab al-Dabaquín, la mezquita de los curtidores, porque estamos en el barrio de los curtidores de piel. Y claro, no, me sorprende que has dicho que era una mezquita. Era una mezquita. Cuéntame un poco la historia. En Toledo se calcula que llegó a haber aproximadamente entre el siglo X y XI, junto a la mezquita Al-Jama, la principal de la ciudad, otras 13 mezquitas, 12-13 mezquitas, dependiendo de los distintos barrios de la ciudad. Muchas fueron reutilizadas a partir de antiguas iglesias visigóticas y posteriormente, tras la caída de Toledo y el fin de Tulaytula, muchas mezquitas como esta fueron reutilizadas como iglesias mozárabes. Sí. Entonces es lo que tenemos ahora. Sí, eso ya lo conozco, sobre todo pues por Sevilla, sobre todo, y bueno, muchas ciudades han hecho lo mismo, ¿no?, con las mezquitas. Reutilizada la mezquita de Córdoba, reutilizada en iglesia o reconvertida o convertida a iglesia. Entonces, bueno, la verdad que vemos que aquí en Toledo también siguen eso. Sí. Yo quería saber sobre la orientación de las mezquitas, de esta mezquita. Es, en general, en todo Al-Ándalus, la qibla es siempre una orientación particular y distinta a muchos países, la mayor parte de los países árabes y musulmanes. De hecho, estamos ahora mismo sentados en la puerta de la iglesia, pero que sería la qibla, el mihrab de la antigua mezquita, sería este de aquí. Y si nos orientásemos y siguiésemos en línea recta hacia allá, pues llegaríamos a Andalucía. De ninguna manera llegaríamos a Meca ni llegaríamos a Oriente. Claro, porque yo tengo entendido que la orientación estaba mal, es decir, las mezquitas estaban mal orientadas, no era dirección a Meca. Estaban mal orientadas la mayor parte de ellas. El debate siempre si fue una cosa intencionada, si la dirección de la qibla es errónea por una intención voluntaria o por un error de cálculo, y todavía no está claro a qué se debe de las dos. Estamos en el mihrab de la mezquita de San Sebastián, apuntando hacia el sur, sureste, que es como apuntan la mayor parte de las mezquitas de Al-Ándalus. La de Córdoba, la mezquita de Córdoba, también. Hay que pensar que para calcular la qibla de cualquier mezquita, para entender cuál era la dirección hacia la Kaaba, hacían falta unos conocimientos de trigonometría esférica que no se tenían en el siglo VIII y IX, porque se desarrolló muchísimo después. Establecer con exactitud la dirección de un punto solo es posible gracias a la trigonometría esférica, y la trigonometría esférica no fue bien desarrollada hasta entrado el siglo IX, casi 200 años después del nacimiento del Islam. Por tanto, en los primeros tiempos del Islam no era posible determinar con exactitud la orientación de un punto, y una buena prueba de ello es la propia Kaaba, cuyos ejes están orientados con cálculos basados en cálculos de astronomía muy popular. La orientación de determinadas estrellas era el punto que marcaba la orientación de las mezquitas originales. De ahí, de ese supuesto error, es del que deriva la idea de que las mezquitas andalusíes de Al-Ándalus, muchas levantadas en el siglo IX, cuando no se tenían esos conocimientos de trigonometría esférica que te decía, no buscaban estar orientadas hacia la Kaaba como deberían estar, sino como lo estaba la Kaaba, de la misma manera, mal orientada, digamos, que la Kaaba. Y la Kaaba está orientada haciendo uso de unas estrellas, la estrella Suhail, que en latín, en castellano, todo el mundo conoce como la estrella Canopo. Esta estrella no es visible desde Córdoba, sí es visible desde Oriente, entonces es mucho más fácil orientar cualquier edificio desde Oriente que desde Córdoba siguiendo esta estrella. Y por tanto se siguió el modelo constructivo de la Kaaba en otras mezquitas.
no solo en Al-Ándalus, sino también en el Magreb, en el norte de África, y muchas como la Kutubiyya de Marrakech también están orientadas hacia el sureste. Claro, pero me llama la atención porque al principio, en los inicios en el Islam, se rezaba en dirección a Jerusalén, después se cambió hacia el Kaaba, como bien acabas de decir, ¿no? Hacia Meca. Entonces, no entiendo por qué estas personas, sabiendo que la dirección correcta para rezar es esa, ¿por qué en vez de coger eso, lo que hacían era lo que me acabas de explicar, ¿no? Lo de simular la misma posición, pero sabiendo que la dirección era totalmente diferente? Entonces no valdría la oración. Entonces no, esa parte no la entiendo. No entiendo realmente por qué hacían eso, al igual que con tantos conocimientos que tenían de astronomía, cómo no pudieron perfeccionar más esos detalles. Esos cálculos. Efectivamente, a partir del siglo X-XI ya podrían haberlo hecho perfectamente. Hay varias cosas que lo explican, por eso te decía antes que no es seguro si es intencionado o no lo es. En primer lugar, quien tenía que calcular la dirección de la quibla eran los alfaquíes de la ciudad, eran los juristas, no eran los astrónomos. Si hubiese dependido de los astrónomos, probablemente se hubiese corregido. Si aquí en Toledo el gran astrónomo del siglo XV, Azarquiel, hubiese calculado o recalculado todas las direcciones de todas las quiblas de las mezquitas, pues probablemente todas no estarían como esta, sino que estarían hacia allá. Claro, a mí me das a entender que era intencionado, porque claro, no es muy fácil. Un jurista cogerá a un astrónomo y decir, oye, mira, tengo que hacer esto, ¿hacia dónde lo hago? Es muy simple y muy sencillo. Se podía haber calculado. Yo creo que voy a tirar más por esa teoría que has propuesto. Hay varias más, o sea, hay también varias hipótesis distintas. Obviamente la de la reutilización es una de ellas. Bab al-Dabaquín, la mezquita de los curtidores, hoy es una iglesia, pero antes había sido una iglesia también. El gobernador islámico de la ciudad, musulmán, estableció aquí la mezquita asentándose en una iglesia que tenía ya una estructura determinada, con lo cual muchas veces las mezquitas se acoplaban o se intentaban acoplar a la medida de la anterior iglesia. Por lo tanto, la quibla, pues igual que el mihrab, había que reajustarlo un poco. Y luego no hay que olvidar que cada emir y cada gobernador también tenía sus propios intereses y sus propios gustos, y edificaban las mezquitas de una manera que no siempre era la correcta en cuanto a la orientación a la capa tiene que ser. Fíjate, ¿las iglesias tenían que ser construidas según algún tipo de orientación específica? Tú lo has dicho antes, el Islam al principio rezaba hacia Jerusalén, igual que el cristianismo. El cristianismo en origen debería, las iglesias deberían tener una dirección que se dirigiese hacia Jerusalén, posteriormente hacia Roma, pero es una costumbre que está perdida. Hoy día las iglesias, y cuando digo hoy día, digo en los últimos siglos, ya no mantienen esa costumbre. La orientación de los altares, en función del espacio o de los gustos estéticos, puede ser la que sea. No es necesario que estén orientadas hacia Jerusalén y tampoco a Roma, pero es bonito eso que has dicho, porque efectivamente las conexiones entre el cristianismo primitivo y el origen del Islam fueron muchísimo mayores de lo que hoy podemos imaginar. Además, que lo acabas de decir, el cristianismo primitivo, o sea, el inicial, ¿no? El primero. El cristianismo oriental, que es simplemente la raíz de lo que hoy es, porque obviamente la evolución es... Sí, no, con muchas personas que abrazan el Islam, me llama la atención cuando dicen que realmente es que con el Islam han conocido el cristianismo puro, el cristianismo auténtico. Entonces, fíjate, sí que tiene similitudes más de las que pensábamos, como lo que acabas de contar ahora. Sí, y en casos como el de Toledo u otras ciudades, se habla en ocasiones de que la península, volvemos otra vez, ya hemos aludido a ella, la historiografía más franquista del país. Algunos historiadores defendieron en el siglo pasado que la península no se orientalizó, que no se islamizó, que el componente cristiano visigótico era tan fuerte y estaba tan arraigado que el Islam, los bereberes, los árabes que llegaron a la península a partir del siglo VIII se hispanizaron, pero no al revés, cuando hoy ya nadie defiende esas teorías, obviamente. El cristianismo primitivo que se practicaba en la península en el siglo VI, VII, VIII, que es cuando se conquista, le costó a nivel político adaptarse a una nueva realidad, como era el dominio del Islam, pero a nivel religioso poco a poco se fue orientalizando y se fue islamizando. Tanto es así que cuando en el siglo X, por ejemplo, en la catedral actual, la antigua mezquita Al-Jama, se cayó el minarete y tuvieron que reconstruirla, aparte de reconstruir el minarete, se pidió ampliar aún más la mezquita, añadiendo una iglesia que ya nadie utilizaba. Eso es una prueba de que poco a poco el Islam fue asentándose lentamente y todo el mundo en la ciudad y todo el mundo en Al-Ándalus
acogió una religión cercana, familiar. No era un choque cultural ni religioso tan grande como para no aceptarlo. Por ejemplo, en esta mezquita, ¿dónde podríamos encontrar los detalles? En el minarete. Ahora cuando minarete. pasamos por ahí detrás podremos ver el minarete. En los interiores están muy rechos. Que vemos que tiene campanas, ¿no? Al final. Es el campanario. Los campanarios, todos los campanarios de las antiguas mezquitas o todos los minaretes de las antiguas mezquitas se rehicieron y obviamente se han llenado de campanas, pero la estructura se mantiene. Luego pasaremos también por la mezquita del Salvador, que cuando la iglesia de la mezquita Aljama, la gran mezquita de la ciudad, es cristianizada, la actual iglesia del Salvador se convierte en la mezquita principal y esa mantiene el minarete íntegro, también con campanas. Pero es la mejor manera de rastrear la arqueología de las mezquitas en Toledo. Y bueno, ya para finalizar me gustaría pues, que me orientases más en dónde estamos. Estamos en la mezquita o iglesia de San Sebastián y qué zona es para la gente cuando venga a Toledo y quiera visitar este lugar, pues se sepan orientar, ¿no? Estoy viendo aquí también otro mirador. Otro mirador, ¿Esta estamos es la zona de? Los curtidores. Estamos muy cerca de los baños que hemos visto de Tenerías. Es el barrio de los curtidores. Al estar en la parte baja de la ciudad y cercanos al río, la mayor parte de las tenerías, quien haya estado en FED seguro que lo entiende, esos curtidores y coloreros de piel, son los que se encontraban por aquí. Esta era su mezquita y cerca de aquí estaban sus baños. Buscando la iglesia mozárabe de San Sebastián en internet, que es visitable y es gratuita, y el interior, concertando citas, se puede visitar. No es de época islámica, sino de época, el interior de época posterior. Pero volviendo a lo que te decía antes, si alguien quiere visitar la iglesia de San Sebastián por dentro, volverá a sentirse en una mezquita, porque el arte musulmán, el arte islámico durante casi 400 años en Toledo, permaneció en las construcciones que los cristianos hicieron siglos después de ser conquistada. Se mantuvo el árabe, se mantuvieron los arcos de herradura y se mantuvo la decoración geométrica que hoy cualquier persona puede ver en cualquier país árabe musulmán. Pues genial. Pues muchas gracias, Felipe, a vosotros por los consejos y bueno, vamos a seguir de ruta, que quiero saber más sobre Toledo. Que nos queda, vamos para allá. En el próximo capítulo veremos cómo convivieron estas tres culturas y religiones, que son la judía, la cristiana y la musulmana.